After Effects tiene unas herramientas muy potentes para trabajar con texto. Quizás para que sea más cómodo y podamos ver todas las herramientas que tenemos, vamos a ir a Ventana, Espacio de Trabajo, Texto. Como podemos ver, ahora tenemos nuestro panel de carácter y nuestro panel de párrafo. Entonces, para hacer texto es tan sencillo como ir a nuestra herramienta, seleccionar la herramienta de texto, en este caso horizontal, hago clic y empiezo a escribir algo. Por ejemplo, artes digitales. Ahora fíjense algo muy curioso. Si muevo mi ratón cerca de lo que es el texto, vemos que el icono del ratón me permite editarlo. Pero en cambio, si lo muevo lejos, me pone el ratón como que puedo moverlo. Entonces, si hago clic y arrastro, puedo mover en cualquier momento el texto. Pero lo más interesante es esto, que cuando suelto, puedo seguir escribiendo. Interesante. Una vez que ya tengo el texto más o menos colocado donde yo quiero, vuelvo a seleccionar la herramienta de selección. Y ahora podemos ver como en el carácter podemos cambiar lo que sería, por ejemplo, la tipografía, qué tipo si es regular o negrita, etc. Podemos cambiar el tamaño. También incluso en el párrafo podemos cambiar si va a estar alineado el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Por ejemplo, si lo pongo en el centro, a la hora de hacerlo grande, vemos cómo lo hace de una forma un poco más natural. Y vemos que dependiendo de donde esté el alineamiento, tenemos nuestro punto de anclaje. Recordamos muy bien de anteriores clases como el punto de anclaje no solamente sirve para saber dónde está el centro de la capa, sino también para la rotación y la escala. Podemos también ver cómo podemos distorsionar nuestras letras. Podemos hacerla así, así, etc. Una cosa que a mí me gusta bastante a la hora de diseñar, y esto es un pequeño truquito que les doy, es jugar muchísimo con el tiempo e intentar alinear. Por ejemplo, tenemos artes digitales, son dos palabras. Entonces lo que voy a hacer es doble clic sobre ellas para automáticamente tener la herramienta de texto y voy a crear dos líneas entre ellas. Entonces lo que voy a venir ahora es volver a agarrar la herramienta de selección, voy a moverlo un poquito para acá y entonces lo que voy a hacer es hacerlo un poquito todo un poco más grande. Vamos a hacerlo así más o menos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer que Artes sea mucho más grande. Tan grande que me permita abarcar prácticamente todo lo que es digitales. También lo que voy a hacer es, voy a quitar esto de aquí de auto, que es la separación, el interlineado, o sea, entre líneas, y voy a hacer clic y voy a arrastrar. Y veamos ahora que a la hora de arrastrar, perdón, para poder ver algún efecto que realmente ocurre, vamos a seleccionar otra vez toda la capa. Y ahora simplemente voy a arrastrar. Y vemos cómo puedo ahora manipular dónde exactamente estará digitales. No solo eso, sino también puedo decir, bueno, que haya un poquito más espacio entre las letras. O estén un poco más pegadas, etc. Entonces voy a hacer una cosa, voy a volver a hacer doble clic, voy a seleccionar las artes, voy a hacerlo un poquito más grande todavía y voy a darle un poquito de separación para que se lea bien. Y ahora voy a seleccionar la parte de abajo, voy a moverla un poquito hacia arriba o hacia abajo y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito más de espacio y también puedo incluso hasta distorsionarlo un poco. O sea que podemos ver, estas son las típicas herramientas que podemos tener en Word, etc. y que nos sirven para darle un look muy especial a nuestros textos. No solo eso, podemos cambiar también el color, con lo cual podemos hacer clic aquí y poder seleccionar cualquier color, sea un ligero toque medio rojo, etc. Vemos que no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos seleccionada la capa. Entonces seleccionamos la capa, nos venimos aquí al color, seleccionamos por ejemplo un toque rojizo y vemos como automáticamente se nos está cambiando y podemos ver. Vamos a dar un toque medio azulado, o sea que me vengo para acá y tengo ese toque medio azul. Pero no solo eso, esto no para aquí. También podemos ponerle lo que sería un trazo. Y esto es para todos los textos, lo cual es bastante interesante, puesto que hay veces que no tenemos negrita y lo podemos hacer nosotros a mano. Hay que tener cuidado de todas formas porque las cosas pueden empezar no a leerse demasiado bien, o sea que empiezan un poco a ser un poco ilegibles. Pero vamos a por ejemplo, vamos a sacar un color de trazo y vamos a poner un color de trazo azul oscuro. Hago clic en aceptar. Y ahora mismo vemos que solamente es un píxel, apenas se ve, está ahí, pero apenas se ve. Vamos a añadir unos cuantos píxeles más y vemos como en efecto ya empezamos a tener el trazo. Si pongo esto ahora mismo en transparente, podemos ver perfectamente ahora el trazo.
O sea que podemos cambiar el tamaño del trazo y, lógicamente, el color. O sea que estos son los parámetros básicos para lo que sería nuestro texto. También, por ejemplo, podemos convertir todo, si queremos, en Faust negrita. Podemos convertir todo en mayúsculas. Volver a poner esto otra vez. O en mayúsculas minúsculas, ¿no? O sea, poner las mayúsculas un poco más grandes, pero las minúsculas son mayúsculas, pero un poco más pequeñas. Y todo esto con un clic nada más, con lo cual nos permite cambiar el look automáticamente, prácticamente, de nuestro texto.